Santo eres, Señor, digno, 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 digno de recibir toda gloria, digno, Señor, de recibir toda honra, todo el imperio, todo el poder. Déjeme intentar esta última opción. Ay, gloria a Dios, Señor, gracias, Padre. Gracias, mi Rey, mi Dios, tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia, Señor. Fuera de ti, Padre amado, no hay otro Dios, santo eres. Gloria a Dios. Comenzamos el nuevo devocional. Hoy nos toca el capítulo número 44. 44 del libro de Génesis. 44 del libro de Génesis. Padre amado, aquí estamos, Señor. Te pedimos que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento. Que seas tú dándonos, oh Dios, revelación de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, quien nos enseñe y nos dirige a toda tu verdad. Mi Rey, mi Dios, que esa tu palabra penetre en nuestras vidas, nuestros corazones, y que podamos dar fruto a 100 por 1, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios Padre, leo tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Génesis capítulo 44. Tiene por título La copa de José. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, le dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Aquí me voy a detener un momento. Aquí me hace recordar un punto importantísimo: el poder de nuestras palabras. Cuando dice: aquel de tus siervos en quien fuere hallado la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Eso me hace recordar, como le vengo diciendo, que la palabra tiene poder. La palabra que sale de nuestra boca tiene poder. Por eso que el Señor dice: bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Hablad bien y no hables mal. Que las palabras que salgan de nuestras bocas sean alineadas a la palabra para bendecir. ¿Por qué? Porque nuestras bocas, lo que sale, las palabras de nuestras bocas, si es para bendecir, tienen poder. Y esa palabra llega y bendice. Pero si es para maldecir, esas maldiciones también llegan, porque ahí las ejecutan los demonios. Cuando uno declara palabras de bendición, ejecutan los ángeles de Dios. Y me hace recordar también el caso, un ejemplo que tenemos, cuando Jacob y su esposa Raquel, se recuerdan que cuando Jacob estaba volviendo a su tierra, se recuerda que Labán, que era el tío, se recuerdan que cuando Labán los persiguió, y los halló hasta donde ellos estaban, y él empezó a exigir que se habían robado sus ídolos. ¿Quién fue el que se había llevado los ídolos? Raquel, la esposa de Jacob.
se había llevado, que Labán era el papá de Raquel, ¿se recuerdan? Que eso lo hablamos. Y ella se llevó los ídolos de él, de la familia de él. Pero Jacob no sabía que ella se había robado, hurtado los ídolos. ¿Y qué fue lo que dijo Jacob? Que en quien hallare esos ídolos, que muera. Y él no sabía que era la esposa de él, pero él había declarado esa palabra. Jamás ni nunca se imaginó que ella tenía los ídolos de él, de su padre. Y él declaró esa palabra, que a quien le hallare esos ídolos, que muera. ¿Y qué sucedió? Labán no encontró los ídolos. Eso es enseñar la palabra, él no los encontró, pero ya había decretado esa palabra. Y vemos más adelante que Raquel muere en un parto, dando a luz a su hijo menor, al segundo hijo, porque solamente tuvo a José, que es el de la historia que estamos ahorita tratando, a José y a Benjamín, que es el menor. Y dando a luz a Benjamín, Raquel muere. Ya había un decreto de muerte, una palabra de maldición. Por eso nosotros hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Mucho cuidado, porque la misma palabra de Dios dice: bendecid y no maldigáis, no habléis mal. Así sea una situación negativa, uno tiene que tener cuidado con lo que declara nuestra boca, con lo que habla nuestra boca. Mucho cuidado. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que le dijo que aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. O sea, se estaban atando con sus propios labios. Ahora, este caso es, y dijo además en el 10, y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ahora, aquí hay algo diferente, que no fue lo mismo de que Raquel y Jacob. ¿Cuál es la diferencia? De que aquí no hubo hurto en realidad. Benjamín, a quien le metieron la copa en su saco, él en verdad no había robado, no había hurtado. O sea que esas palabras iban a caer en tierra. ¿Por qué? Porque no había robo allí. Para caer esa palabra de maldición, no había hurto, no había nada. Entonces todo esto lo estaba haciendo era José. ¿Para qué? Porque él quería, así como él armó toda esta estrategia, José, primero para que le trajeran a Benjamín, su hermano menor, y nosotros vimos cómo resultó. Ellos después trajeron a Benjamín, porque recuerden que Simeón, el hermano Simeón, lo tenían allá, él se había quedado. Y recuerden que Jacob no envió de una vez a sus hijos a buscar más comida. Él se tardó hasta cuando ya no hubo más comida, que se terminó. Ahí fue cuando dijo: devuélvanse, tienen que ir otra vez a buscar comida. Pero no habló de su hermano Simeón, o sea, él no estaba preocupado por él. Y tampoco recuerdan que él tampoco quería soltar a su hijo, ir a dar a su hijo, el único, el que le quedaba, pues, con el hermano de José. Y a la final tuvo que dejarlo ir. Ahora estamos viendo aquí lo que está pasando, pero ahora vemos cuál es la intención de José. José quiere, ¿verdad?, quedarse con Benjamín, porque es la única manera de que su padre, él pueda venir hacia donde están ellos, hacia Egipto. La única manera que su padre se moviera de allá es si Benjamín se queda allí. Como él amaba tanto a Benjamín, el padre iba a ser capaz de ir a Egipto a buscar a su hijo, supuestamente al único que le quedaba vivo. Pero aquí vemos que las cosas cambió y seguimos en el 11. Ellos entonces se dieron prisa y, derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín, el menor. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. Recuerden que Benjamín es el hermano de José y ellos dos son hermanos de la misma madre. De la misma madre con Jacob, recuerden. Los demás son medio hermanos.
Entonces el 13 sigue diciendo, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca halló tal haga el varón en cuyo poder fue hallado la copa. Él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Aquí estamos viendo que ahora los hermanos de José, ¿verdad?, están viviendo esa agonía, esa desesperación que un día José sintió cuando lo vendieron. Aquí los vemos desesperados, porque después que se le prometió allá al padre de que iban a volver con Benjamín, que no se preocupara, que iban a volver con Benjamín, ahora las cosas se les habían escapado de sus manos. Prácticamente ahora estaban como ladrones, y el menor, todo se le había escapado de sus manos. Ellos estaban desesperados, ellos estaban mal, angustiados. Y dice, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y vosotros dijiste a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tu siervo, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Bien, 2 hijos, el mayor que es José y el menor Benjamín. Cuando dio a luz a Benjamín, ella murió, Raquel. Y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va con nosotros, no va conmigo, ¿cómo su vida está ligada a la vida de él? Sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador, fíjense, del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Se recuerdan que también habíamos comentado que Judá, el que está hablando aquí, fue el que cuando antes de vender a José, él intentó salvar a José.
porque lo iban a meter en la cisterna, allí hasta que muriera. Y él lo salvó. Inventó de que lo vendieran solamente para salvarlo. O sea, al menos para que quedara vivo, pues. Él intentó, pues. Y ahora lo vemos nuevamente, como él se comprometió con su padre, que no, yo lo llevo, yo me comprometo, yo lo traigo, él va a venir vivo con nosotros. Pero ahora se presentó esto, algo que no se esperaba. Por eso es que dice, como tu siervo salió por fiador del joven. Por eso es que la palabra del Señor también nos enseña a no ser fiador de nadie. Cuando habla de dinero y todas esas cosas. La palabra de Dios enseña eso. Que no salgamos por fiador de nadie. Porque tú no sabes lo que pueda pasar. Y después quedamos comprometidos, enlazados, atados. Eso lo enseña la palabra del Señor. Entonces aquí vemos, dice en el 32, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Este desenlace, como quien dice, se va a desenlazar, pero para el capítulo que viene, y eso lo vamos a leer mañana. Pero aquí leyendo este capítulo vemos cómo los hermanos de José están viviendo angustia. Están viviendo días de angustia, días de desesperación. Lo que un día vivieron, lo que un día vivió José cuando lo vendieron, ahora le está tocando vivirlo ellos. Ellos vieron lo que ocasionaron. Miren, muchas veces, ¿no? Si llevamos esto al día de hoy, a veces los hijos no se imaginan lo que hacen sufrir a un padre o a sus padres, por las decisiones que toman, por las cosas que hacen. Mire cómo Jacob, que tenía solamente, tuvo, por supuesto que tuvo más hijos, pero los hijos que tuvo con Raquel, que fue la mujer que él prácticamente amó más, tuvo 2 hijos. Y él amaba mucho a José. Y después de que sus hermanos lo vendieron y todo eso, ahí vemos cómo, o sea, esa noticia pudo haberlo matado de tristeza, haber caído en depresión. Hay muchas personas que han caído así, en depresión. Personas que no sean padres, que no se han podido levantar por la muerte de un hijo, por la desaparición de un hijo. Yo he visto madres han quedado como si fueran así. Se les pierde la razón. Porque secuestraron a un hijo, porque se murió un hijo, lo mataron. Por cualquier causa. Y ellos vendieron a su hijo y el padre Jacob pudo haber muerto. Solamente porque era un hombre de Dios. Porque solamente el que esté con Dios, mira, la fuerza que Dios le da a un padre para resistir lo que pueda pasar con un hijo, solamente Dios es quien da esa fuerza. Que quien puede fortalecer a la persona, quien puede llenar ese corazón de paz, de tranquilidad, eso solamente viene del Señor. Y quien no tenga el Señor, es difícil superar esas cosas. Cuando a un hijo lo meten preso por años. Por muchos motivos. Quien puede ayudar a un padre o una madre a superar todas esas cosas es aferrarse al Señor, al Dios, al Todopoderoso. Porque el Señor es el único que da la fuerza, que renueva la fuerza como la del búfalo. Y el Señor es el único que llena los corazones de paz. Que en medio de esa tribulación, en medio de esa aflicción, en medio de ese dolor, quien ayuda a seguir adelante, a seguir con vida, a seguir luchando, es el Señor. Y nosotros podemos ver hoy cuántos padres
o madre o padre no tienen al Señor y pasan por muchas situaciones así y ya no quieren seguir viviendo, caen en depresión profunda. Pero nosotros tenemos al Señor, así como Jacob también tuvo a Dios, al Señor, quien fue que lo ayudó. Allí vemos que solamente le quedó Benjamín, pero él superó, quedó allí vivo. Ahora cuidando al único que le quedaba, que fue el menor, porque lo tuvo en la vejez, ahí cuidándolo, pero quedó vivo. Y hoy en día muchos no quedan vivos. Muchos no soportan una situación así. La aflicción es demasiado fuerte y muchos no lo soportan. ¿Pero por qué no lo soportan? Porque no tienen al Señor en sus corazones. Porque no tienen al Dios, al Todopoderoso, al quien les puede ayudar, al quien les puede fortalecer, al quien les puede ayudar a superar esa aflicción, a superar ese dolor. El único que les puede ayudar es el Señor. Y la persona que no tenga al Señor, es difícil. Es difícil. Porque no tiene dónde poner su esperanza. No tienen dónde. Y ahí vemos cómo los hermanos, toda esa desesperación, toda esa angustia que una vez José la vivió, ahora le tocó a ellos vivirla. Le tocó a ellos vivirla. Pero lo más hermoso es ver cómo nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, arregló todas las cosas. Todos los años que tuvo José en el desierto, como quien dice, preparándolo Dios, José pasando pruebas, siendo aprobado. Cuando ya al final terminó todo eso, vemos cómo el Señor lo levantó y vemos cómo todo, o sea, Dios cuando le entrega todo a José, lo levanta, lo bendice y todo restaurado. Todo lo que antes se había perdido, la relación con sus hermanos, el odio que tenía en sus corazones sus hermanos hacia él, todo eso, ya el Señor, mire, Dios se encarga de todo. Dios siempre tiene todo bajo control, a Dios no se le escapa nada. Y aquí vemos cómo la restauración, la sanación, se va dando, todo Dios va poniendo en su lugar, todo va poniendo Dios en su sitio, porque ya los corazones de los hermanos ya estaban ya arrepentidos. En todos esos años que ellos estaban allá con su padre, en todos esos años Dios estaba allí trabajando en sus corazones. Ellos estaban lamentándose de lo que habían hecho. Ahí vemos que cuando les pasaba algo, ¿qué decían? Esto es castigo. Este es por el mal que hicimos, por lo que le hicimos a nuestro hermano. Ellos tenían siempre eso en sus mentes. O sea que había una lamentación, había un arrepentimiento allí. Porque Dios no deja nada a medias. Dios arregla todo. Al final, Dios arregla todo. ¿Y lo arregla todo qué? A nuestro favor. Así como Dios arregló todo al favor de José, después de todos esos años de prueba, de aflicción, de dolor, de tal preso, Dios lo levantó como gobernador de todo Egipto. Pero no solamente eso, arregló también todo lo todo lo malo, vamos a decir así, que pasó en el pasado. Todo eso el Señor lo arregló. Y mañana vamos a ver el hermoso ya capítulo ya de desenlace al final, la restauración, vamos a decir, total. Entonces Dios es bueno y para siempre tu misericordia. Vale la pena estar con el Señor, vale la pena estar allí pegado con Dios, vale la pena. No se preocupen por las aflicciones que ustedes estén pasando, no se preocupen por las pruebas. Tenemos que orar, resistir, confiado en el Señor, siempre dándole gracias a todos sin importar lo que esté viviendo. Gracias, Señor. Un día más de vida, tú estás aquí, Señor. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayuda. Siempre bendigan y no maldigan, no hablen mal. Cuidado con las palabras que salen de su boca. Todo eso depende para que ustedes salgan aprobados o reprobados de las pruebas, de los desiertos. Todo eso depende. Recuerden todo lo que hemos hablado. Siempre recuerden todas estas enseñanzas. Porque esta es palabra de Dios y es para bendición. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos, Padre. Y nada ni nadie, Señor,
nos arrebata de tus manos. Gracias porque tú eres fiel. Tú eres fiel. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.